Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu bondad, por esa misericordia tan grande que demuestras cada día en nuestras vidas. Bendecimos, Señor, el hecho de que nos hayas permitido estar vivos, completos, que podemos caminar, que podemos levantar nuestras manos, que podemos danzar para ti, que podemos abrir nuestros labios, Señor, para declarar y proclamar adoración a tu nombre. Hoy venimos, Señor, a tu iglesia a darte lo mejor de nosotros, Señor, a darte nuestra mejor adoración, a darte nuestra mejor alabanza, dejando a un lado las cargas, dejando a un lado los problemas, dejando a un lado cualquier circunstancia que nos quiera impedir adorar tu nombre, Señor. Hoy, Padre, lleve cautivos sus pensamientos. Diga, llevo cautivos, dígalo, llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, y declaro que adoraré al Señor pese a las circunstancias. Lo adoraré con pasión, con fervor, con amor y con alegría. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Así que hoy nos vamos a gozar en el Señor. Así que usted le va a decir a la persona que está a su lado: deme un poquito de campito, por favor. Dígale, deme un poquito de campito, por favor. Que hoy me voy a gozar en la presencia del Señor. Amén. Presencia Jehová, con todas mis fuerzas
poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán, los oídos de los sordos oirán. ¿El cojo qué? El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Dígale los ojos, y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán. Créalo, los oídos de los sordos oirán. Créalo, créalo. El fuego saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Amén. Digno, 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 recibe. Dígale, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. ¿Por qué? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Dígale, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, ¿por qué? Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Dígale, mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Dígalo con fe, mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré, porque echó a la mar los carros del faraón. Apláudale, apláudale, apláudale con fuerza. No se canse, apláudale, apláudale. Mientras que usted le aplaude, le exáltelo. Santo, 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 apláudale, apláudale. Dígale, santo eres, Señor. Digno eres, digno de recibir la gloria, la honra, el poder. Aquel Dios que es majestuoso, que es poderoso. Aquel Dios que hace milagros. Aquel Dios que hace lo imposible posible. Amén. Amén. Creemos en un Dios que todo lo puede. Amén. Salmo 139, versículo 13 y 14. Muy bien. Lo vamos a leer todos a la cuenta de 3. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo
y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Amén. Qué lindo es saber que Dios nos tenía en su mente antes de crear todo, pero también que mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, nos veía crecer, hacía que nos salieran nuestras manitos, que pudiéramos ser alimentados, que pudiéramos ser formados, porque estamos completos, somos hermosos y somos una parte compleja y completa en todo nuestro ser. Amén. Yo estoy muy gozosa en el Señor porque hace 18 años el Señor me engendró en el vientre de mi madre. Y le decía, Señor, gracias porque durante 18 años me has tenido con bien. Nunca me ha faltado alimento, siempre me has dado alimento espiritual, físico, me has llenado de dones, de talentos, así como usted y a mí nos ha hecho tan completos, con su cabello negro, con su tez blanco, hermoso, con sus ojos cafés, verdes, azules, con variedad, o sea, nos ha hecho hermosos, amén. Así que cómo no creer en su amor y cómo no decirle, Señor, ahorita decíamos, Padre, gracias porque estamos vivos. Claro, Señor, gracias. Mírame, mírate un momentico, mírate tus manos, mírate tus pies, tu cuerpo, tu cabello. Así que por eso, simple hecho y tan grande, hoy le vamos a alabar al Señor, amén. Y esta canción que viene a continuación es recordar eso, es recordar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos y que le diga, Señor, gracias. Y empiece a adorarle, de verdad, tiene que ser una adoración que emane dentro de su ser, esa adoración la cual ha sido engendrada en nosotros, que salga a flote en esta hora, amén. Digno Dios, gracias Señor, gracias amado. Estás conmigo desde antes de verme nacer, créalo. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos, que en mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Ayudas a permanecer de pie ante la vida y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir
estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Adore, 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 adore. Exalte, levante sus manos. Levante, levante una adoración fresca al Padre. Levante un olor fragante delante del Señor, que emane de todo su ser una adoración continua, una adoración fragante. Abra sus labios, exalte, exalte, exalte. Santo, recibe, 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 que suba como olor fragante. Ay, recibe, recibe, Espíritu, que brote de usted una nueva oración. Espíritu, recibe, eres santo, eres digno, eres majestuoso, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios que todo lo provee, el Dios que todo lo da, el Dios que está a favor de mí, el Dios que cuida de mí, mi Padre, mi amigo, mi amor. Dígale, estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Dígaselo con amor. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Yo le invito a que en esta hora, como un acto de fe, nos vamos a arrodillar delante del Padre. Amén. Si usted no puede arrodillarse, siéntese en su silla. Amén. Nosotros también lo vamos a hacer. Y el estar en esta posición demuestra, Señor, mi cuerpo está arrodillado, mi cuerpo está humillado, pero también mi corazón lo está. Y yo te pido, Señor, en esta hora, que tú nos abraces, Señor, con ese abrazo del Padre. Que tal vez, Señor, si algunos no han podido tener ese amor, Señor, que tú en esta hora, Espíritu Santo de Dios, derrames ese amor tuyo y clame y empiece a adorar por el Señor. Dígale: Señor, te amo, Padre, quiero sentirte. Dígale, quiero sentirte, quiero sentir tu presencia, Señor. Quiero que hagas estremecer mi cuerpo, quiero que hagas estremecer mi cuerpo. Te amamos, Señor, porque sabemos que tu amor es sobrenatural, Señor.
que tu amor no tiene condición, Señor, que simplemente queremos corresponder a Él, Señor, que tu amor es ilimitado, que tu amor es perfecto, que por tu amor fuiste a la cruz. Adore, adore, no se quede callado. Santo, 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 santo. Señor, he aquí un pueblo, Señor, que se humilla delante de tu presencia, Señor, que rendimos, Señor, todo delante de ti, Padre, reconociendo lo imperfectos que somos y lo amados que somos por ti, Señor. Reconocemos tu amor, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú tienes el control de cada circunstancia, Señor, que eres tú quien nos llena y que eres tú quien nos guía, Señor. que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar. Con tu amor, no hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar. Con tu amor, Declárelo con fe, dígale. no hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que
Tenemos fe, no tiene condición, no tiene final, no tiene prejuicios. No tiene final. Tu amor es sobrenatural. No tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural. No tiene condición, no tiene Dígale tu amor. Tu amor es sobrenatural. Levante sus manos, levante sus manos. Tiene condición, no tiene final. Dígale gracias, Señor, por tu amor. Amor es No sobrenatural. lo podemos entender. Tiene condición, No tiene final. no tiene final. Dígale una última vez. Tu amor es que Es sobrenatural. porque no tiene No condición. tiene condición, no tiene final. Adore, 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 adore. Sobrenatural, no tiene condición. Que emane de su ser. Tiene final. Levanta tus manos. Tu amor Es sobrenatural. es sobrenatural. No tiene condición. No tiene final. Tu amor es sobrenatural. No tiene condición. No tiene final. Bendecimos tu presencia. Adore, adore al Señor. Dígale gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces en mi vida. Porque tú eres quien me llena. Tú eres quien sacia mi ser. Eres tú, Espíritu Santo. Es tu presencia. Adore, adore, adore. Cree una atmósfera de adoración. Fluya, 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 fluya. Fluya, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo. Adore, 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 adore. Abra sus labios, abra sus labios. Deje que esa adoración emane de todo su ser. Deje que esa adoración sea como un gemido ante el Padre. Levante su voz, cause un rompimiento en los cielos. Su adoración sube, su adoración sube. A cambio de su adoración el Señor inclina su oído. A cambio de su adoración el Padre derrama de su aceite en nuestras vidas. Señor, queremos que nuestra copa rebose de ti. Queremos, Señor, más de tu presencia, Espíritu Santo. Inunda, inunda, inunda nuestro ser, Señor. Inunda nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, Señor, amamos tu presencia, Señor. Amamos tu bondad, tu misericordia, Señor. Ese amor que perdura, Señor. Ese amor que no se acaba, Señor. Ese amor que has demostrado desde el principio de los tiempos y que ahora es el mismo amor. Un amor que no cambia, un amor que no es interesado, simplemente te nace darnos tu amor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo.
Bendecimos tu presencia. Bendecimos tu amor. Amén. Santo eres. Amén. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Y exáltelo mientras que usted le aplaude, Señor. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Ahora sí voy a leer Mateo. En Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, si quiere puede tomar su asiento. Y antes de que pasen a recoger la ofrenda, vamos a orar por este versículo que está aquí, amén. Dice así: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Amén. Entonces en esta hora, antes de que pasen a recoger la ofrenda, quiero que oremos y le digamos: Señor, vengo a presentar una pequeña parte de lo que tú me has dado, ¿no? El diezmo, la ofrenda, tal vez una primicia de su trabajo. Pero quiero que esto siga siendo de bendición y quiero que mi corazón esté sano y limpio antes de entregar tu ofrenda a ti, porque tú lo dices en tu palabra, lo acabamos de leer, amén. Así que vamos a orar. Y si usted en esta hora tal vez tiene algo contra alguna persona, siente que no ha perdonado, o si a usted lo han lastimado, usted va a perdonar, amén. Si la persona no está aquí, obviamente usted la va a tener en su pensamiento mientras oramos, amén. Padre, gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por lo que has dado en nuestro alimento, en el área económica, Señor, en el área física, en cada área, Señor. Tú has estado al pendiente de nosotros. Hoy queremos presentar una pequeña parte, Señor, de todo lo que tú nos has dado. Pero antes, Señor, de ofrendarla a ti, Padre, queremos, Señor, limpiar nuestro corazón. Queremos pedir perdón, Señor, a aquellas personas a las cuales hayamos ofendido con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra manera de tratarlas, aún siquiera con cómo las miramos, Señor. Te pedimos perdón, pídale perdón. Te pedimos perdón en esta hora, Señor. Queremos que limpies nuestro corazón, pero también, Señor, queremos disponer nuestra vida para perdonar, Señor, que nos dolió, que nos hizo daño, Señor, y que nos cuesta. Queremos, Señor, presentar una ofrenda con un corazón limpio, con un corazón alegre y completamente agradecidos por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu provisión. Yo declaro cielos abiertos a favor, Señor, de nuestras finanzas. Declaro, Señor, que por esta ofrenda, este diezmo al cual hemos obedecido tu palabra, Señor, y porque estamos cumpliendo, Señor, con lo que hay en nuestro corazón, más allá de que sea un mandato, Señor, te pedimos que tú reprendas al devorador por nosotros, Señor, por lo cual hemos obedecido a ti, Señor, de corazón. Reprende, Señor, todo lo que quiera venir en contra de nuestras finanzas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo declaro provisión sobreabundante, Señor, que comeremos y vestiremos, Señor, espléndidamente, que comeremos hasta saciarnos, Señor, que a pesar de que vengan momentos difíciles, Señor, en este tiempo, Señor, que tengamos hasta que tú vengas, Señor, nosotros como hijos tuyos vamos a tener una provisión sobreabundante, donde no solamente comeremos nosotros, Señor, donde no solamente nos vestiremos nosotros, sino que también seremos de bendición para otros. Creemos en tu palabra y en tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, una vez más me gozo del poder compartir con ustedes un mensaje que Dios me ha dado para la ocasión. Es de verdad muy gratificante el poder de nuevo exponernos a la palabra de Dios, aquella a la cual nosotros debemos obedecer permanentemente para poder vivir vidas plenas y satisfactorias. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la manera en cómo tú nos estás hablando, Señor, que has tenido cuidado de nosotros desde siempre, Señor. Aún desde antes de nuestra propia concepción, Señor, ya eras el soberano, Señor, de nuestra vida y lo seguirás siendo, Señor, aún más allá de nuestra muerte física, Dios. Y en tanto estamos nosotros, Señor, sobre esta tierra, vamos a tener, Señor, la dirección de tu palabra, vamos a tener la instrucción necesaria, Señor, pero también, Dios, vamos a tener la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor, y hoy tenemos la ocasión, entonces, de compartirla para poder vivirla, Señor, como tú deseas que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas personas consideran de que el mundo tal y como lo conocemos, pues básicamente creyentes, que el mundo tal y como lo conocemos hoy en día, pues está llegando a su final. Y pues apoyan estas creencias, pues basándose en textos bíblicos, algunos especialmente en Mateo 24, palabras del Señor Jesús, pues por los acontecimientos que se ven alrededor, ¿verdad? Pues no solamente es esta pandemia que en alguna manera nos ha cambiado la vida en los últimos 2 años y pues la Escritura sí dice de que nosotros en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, pues tendremos pestes, pero también la Biblia nos dice de que vamos a experimentar engaños en grado sumo y lo vemos permanentemente, engaños en donde pues la gran mayoría de la humanidad está caminando por el camino ancho que lleva a la muerte, a la destrucción plena y pues somos testigos de eso. Pero también se nos está hablando permanentemente de aquellos líderes espirituales que de alguna manera manipuladora están obrando sobre las personas. Se nos habla también de hambrunas y pues grandes regiones del mundo hoy en día están padeciendo de eso, están padeciendo hambres. Vemos nosotros esas relaciones resquebrajadas entre no solamente a nivel doméstico, también a nivel nacional. Nos damos cuenta nosotros que sí, el amor entre unos y otros se ha enfriado, inclusive entre los creyentes, y entonces pues lo menos que podemos decir es que sí es cierto aquello de que pues desafortunadamente todas estas evidencias de una vida vivida lejos del Señor, independientemente de Dios, sumidos en la maldad, pues están haciendo daño. Todo esto obvio va a traer consecuencias. Pero bueno, por encima de estas funestas consecuencias, pues es muy bueno que nosotros tengamos de presente lo siguiente, que hay paz para quienes queremos y anhelamos el pronto regreso de Jesús, porque conocemos el final de la historia de la redención. Sin embargo, aún tenemos que cumplir una retadora misión. Repito esto, hay paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, para quienes queremos y anhelamos el pronto regreso de Jesús, porque conocemos el final de la historia de la redención, sabemos para dónde vamos en realidad, y sin embargo, aún tenemos que complementar una misión que se nos ha asignado. En Hechos capítulo 1, versículo 3, hablando del mismo Señor Jesús, dice que después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes, indubitables, dice Reina Valera, de que estaba vivo. Durante 40 días se apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y esto creo que es muy importante. Cuando una persona está, diríamos, en sus tiempos de agonía, está muriendo o quizás está partiendo a un lugar lejano, pues obviamente de que va a tratar de que sus últimas palabras pues sean palabras relevantes. Y pues nosotros tenemos el caso de Jesús, quien había sido sí muerto y sepultado, también resucitado, había estado por 40 días compartiendo con sus discípulos cosas pues sencillas de la cotidianidad, pero también en estos 40 días él había dado unas instrucciones muy precisas de lo que habría de hacerse. Y por eso es que nosotros encontramos esta gran misión, que es el tema que nos ocupará en el día de hoy, la gran misión. Y vamos a recordar en el capítulo 28, verso 18, en donde empieza diciendo: se acercó entonces a ellos y les dijo, el Señor Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Y recordamos que en Jesús estaba toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 1:19. Pero también nosotros podemos recordar que Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, según Filipenses 2:5. Sabemos que Él estaba dispuesto a todo eso. Y dice en Juan 13:3, y esto creo que es de suprema importancia lo que leemos, que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Dios volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. En su condición de hombre, aquí está diciendo de que el Señor Jesús recibió toda autoridad había recibido en el cielo y en la tierra. Y entonces, como tenía toda la autoridad, entonces empezó a exigir sus derechos, a reclamar que se le diera la posición que había. No. Eso no fue lo que sucedió. Realmente lo que aquí está diciendo es que Él, en ese momento, lo que dio fue un ejemplo impresionante de lo que habría de ser también el ministerio de ellos. Lo que hizo fue él ceñirse una toalla y empezó a servirlos en ese momento, pues lavándoles los pies a sus discípulos. Pero con ello les estaba dando una tremenda enseñanza. Ellos también tendrían que hacer lo mismo que estaban viendo hacer a Jesús. Jesús vino para servir y para dar, y ellos no podrían hacer cosa diferente a eso. Ellos deberían de hacer lo mismo. Ahora, cuando se asignó Jesús la gran comisión a sus discípulos, pues básicamente habló de tres cosas: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros, dice Reina Valera, o yo estaré con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos, hasta el final de los tiempos, hasta el final. Y cuán maravilloso es esto de que nosotros entendamos y podamos reflexionar, recapacitar en estas tres instrucciones que son básicas para nosotros que queremos vivir en la voluntad del Señor. Lo primero que nos está diciendo aquí es que debemos ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y bueno, podríamos recordar nosotros en Mateo capítulo 10, versículo 5, en donde pues el Señor está enviando a sus discípulos para que vayan de dos en dos, pero fíjense ustedes que en principio Él lo que está haciendo es diciéndoles que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, no a todas partes. Pues bien sabido que el que mucho abarca poco aprieta, y se trataba de empezar, diríamos nosotros, la implementación del reino de los cielos sobre la tierra. Pero aquí ya les está ampliando el panorama y les está diciendo de que ahora deben ir a todas las naciones. Y qué bueno que nosotros podamos recordar que el Señor Jesús realmente no vino a morir solamente por un pueblo. Él vino a ofrecer su vida por toda la humanidad. Él vino dando el paso evangelístico más largo que nosotros podamos imaginar, el que separa el cielo de la tierra, para cubrir una necesidad que nosotros teníamos, la necesidad de ser salvos. Y hermanos, igualmente que como Él, nosotros estamos llamados también a ir a otras personas. Quizás a donde tengamos que ir no sea un lugar tan lejano, quizás sencillamente se trate de golpear la puerta del apartamento del frente o de los vecinos. Quizás de lo que se trata es de poder llegar hasta personas en el vecindario en donde podamos de alguna manera hacer un impacto. Quizás nosotros como iglesia, la pretensión de que podamos tocar esta ciudad, la ciudad de Ibagué, pues no tiene por qué ser algo extraño. Debería de ser algo que realmente nosotros creemos que podemos y que vamos a hacer. Podemos de alguna manera implementar una cultura diferente cristiana en medio de nuestra nación. Realmente a eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. Ahora, es impresionante que Él dice id y hacer, es decir, vayan. Y ¿saben? Esto no suena a una invitación, ni a una opción, una alternativa, un si quieren. Realmente aquí lo que Él está diciendo muy claramente es imperativo. Vayan y hagan. Vayan y hagan. ¿Sí? De eso es de lo que se está tratando aquí. Ahora, y no solamente la tarea encomendada está hablando de que, claro, tenemos que ir, presentar el Evangelio, evangelizar, llevar a otros a los pies de Jesús. Aquí está hablando de ir más allá, de hacer discípulos. ¿De hacer discípulos en dónde? En todas partes. Vayan y hagan discípulos. En poco tiempo nosotros vamos a iniciar un nuevo año en donde se nos está invitando a que nosotros hagamos evangelismo relacional, es decir, que podamos estar aprovechando todas las oportunidades que Dios nos dé para llegar hasta las personas que nos rodean, quizás en primera instancia, y compartir con ellos el mensaje de salvación eterna en Jesús. Pero pues obviamente esto es solamente para los que somos discípulos dispuestos a seguir al Señor y a atender a sus palabras. Ahora, respecto
a ese liderazgo relacional, pues algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta es, primero, que para poder ser discípulos de Jesús, nosotros tenemos que primeramente ser discípulos en nosotros. No podemos llevar a alguien más lejos de donde nosotros hemos llegado. Necesitamos, obviamente, poder llevar a otros en este trabajo de discipulado. Por el otro lado, debemos entender que no se trata de que hagamos discípulos nuestros para nuestra gloria, no. De lo que se trata es de hacer discípulos de Jesús. Ahora, que la calidad de discípulos que nosotros logremos hacer, indudablemente, yo diría, es directamente proporcional a la clase de diligencia, compromiso que nosotros tenemos con el Señor y con su causa. Realmente esto implica de que nosotros vamos a asumir ciertas cualidades propias del llamado que tenemos y de la posición que hemos recibido, pues como hijos de Dios. Ahora, compartir el Evangelio, discipular, es una obligación, como ya quizás lo mencioné, de todos nosotros creyentes, nuevos y no tan nuevos, pero indudablemente eso es para todos nosotros, pero la verdad es que para aquel que recibe ese mensaje, y es una transformación, es un cambio, es un nuevo nacimiento, es nacer a una nueva vida. Por eso dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es una decisión de vida o muerte eternas. Realmente es algo de mucha importancia. Y créanme, yo celebro mucho cuando nosotros tenemos aquí en la iglesia personas que nos están visitando. Esto es maravilloso, porque pues de eso es de lo que se trata, pero qué bueno que podamos recordar el llamado que se nos ha hecho, ¿no? Vayan y hagan. Y pues en ese sentido yo diría de que tenemos que ver las cosas como una moneda, ¿verdad? Con dos caras, porque pues por un lado aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, qué importante es que vengan y vean lo que de pronto estaba diciendo Andrés a Pedro, venid y ved, ¿sí? Que vengan y experimenten lo que significa la comunión entre los creyentes, que puedan realmente ser edificados. Pero por el otro lado, la otra cara de la moneda es que aquellos que estamos siendo edificados, aquellos que estamos viniendo, también tenemos que salir. También esa es responsabilidad, ir a tocar el corazón y la vida de otras personas. Ahora, en el libro de los Hechos, aquellos discípulos, los primeros discípulos a quienes se les conocía como los del camino, posteriormente en Antioquía se les llamó cristianos, ellos estaban muy bien instalados en Jerusalén, pero en poco tiempo ellos tuvieron que salir de allí. ¿Por qué? Porque se desató una tremenda persecución, y podemos recordar en Hechos capítulo 6 el caso de Esteban, ¿verdad? Pero más adelante también el asesinato de Jacobo, y la situación se puso para ellos muy tensa, entonces se vieron obligados a salir, motivados por la persecución. Ahora bien, en aquellos tiempos la situación de esta gente era tan grave que sabemos que se tenían que reunir en cuevas, en catacumbas, y pues prácticamente no podían manifestarse tan espontánea y libremente, porque ponían en peligro su vida, pero sí anhelaban tener comunión los unos con los otros. El punto aquí, hermanos, es que desde el principio de los tiempos ha habido una iglesia subterránea. Yo quisiera que revisáramos un videíto que involucra a la iglesia en China, que no es un video de este año, realmente es como del año pasado, pero ya se veía venir lo que efectivamente se ha venido. De este tema estuvimos hablando precisamente ayer con Ricardo Ruiz, que es fue misionero en China de Hukum. Ustedes seguramente lo recordarán, a él y a Mildred. Pues bueno, él, juntamente con otra cantidad de misioneros, debió salir de China. En este momento está en los Estados Unidos, y ya pues prácticamente todo lo que había en China se perdió. Desde sus cosas personales, la labor que se había realizado y todo lo demás. Y no es su caso el único. Prácticamente el 95% de los misioneros de diferentes agencias tuvieron que salir. Veamos entonces el video. ¿Qué tal, amigos de Cristianos al Día? Hoy día los cristianos en China están atravesando por uno de los peores momentos de la historia, y es que desde hace 5 años se ha incrementado la persecución por parte del Partido Comunista liderado por el presidente Xi Jinping. El año pasado esta persecución ha sido muy marcada, con un sinnúmero de prohibiciones a la libertad de culto de los cristianos y también de otros grupos religiosos. En este video veremos 5 cosas que están pasando en China con los cristianos.
Número 1. El Partido Comunista de China cerró el año pasado múltiples iglesias cristianas no oficiales, destruyendo cruces, quemando Biblias y ordenando que los creyentes firmen documentos renunciando a su fe. La ley china demanda que el culto se realice únicamente en congregaciones que han recibido la aprobación del Estado para operar, una práctica que permite a Beijing ejercer un enorme control sobre las actividades religiosas. Por esta razón, en el país abundan iglesias cristianas clandestinas y subterráneas, en su mayoría protestantes, que funcionan a puertas cerradas. Estas iglesias no oficiales operaban fuera del sistema regulado por el gobierno, aunque las autoridades llevasen décadas tolerándolas. Siempre fueron vulnerables, pero se volvieron más frágiles ahora que los líderes de China exigen una significación o aculturación china de la práctica religiosa. Número 2. El gobierno tiene la intención de eliminar cualquier desafío a su poder sobre las vidas del pueblo e integrar la religión a la cultura china, exigiendo lealtad al Partido Comunista, oficialista y ateo. En febrero del año pasado entró en vigor una nueva regulación que exige un control más estricto de los lugares de culto. Algunas iglesias se han visto obligadas a instalar cámaras de videovigilancia para retransmitir en directo a las autoridades locales. Número 3. 3 de las iglesias más grandes fueron cerradas en los últimos 4 meses. En septiembre, la iglesia Zion en Beijing fue cerrada y demolida por el gobierno. Luego, a principios de diciembre, fue cerrada la iglesia Early Rain Covenant en Chengdu. Y también en este mes, la iglesia Rongili en Guangzhou. El pastor de la iglesia Early Rain Covenant, Wang Ji, y su esposa Jian Rong fueron acusados de incitar a perturbar el poder del Estado, un cargo fuerte generalmente impuesto contra activistas políticos o disidentes en China. Pueden cumplir una pena máxima de 15 años en prisión. El pastor Wang fue notoriamente abierto contra las iglesias patrocinadas por el Estado de China, un ávido defensor de la vida, así como por la infalibilidad de las Escrituras. Número 4. Más de 100 cristianos fueron apresados semanas antes de la Navidad. No es sorpresa que el gobierno chino haya intensificado sus esfuerzos antes de la Navidad. Históricamente, el gobierno chino reprime a las personas de fe en el periodo previo y durante importantes fiestas religiosas. Número 5. Defensores de derechos humanos dicen que la represión contra iglesias subterráneas y las prácticas religiosas no reguladas por el Estado es menos sobre la práctica religiosa y más sobre el Partido Comunista, asegurándose de que mantiene el control de la sociedad civil. Oremos por la situación que están atravesando los cristianos en China. Las instrucciones del Señor Jesús entonces en primera instancia fue ir y hacer discípulos. Pero la segunda instrucción dice, y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es muy interesante de que aquí en la Biblia, aun cuando no se menciona por ninguna parte la palabra Trinidad, realmente es algo que el mismo Señor Jesucristo está respaldando. Estas son palabras de Jesús. Él está diciendo no que vayan y bauticen en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre. No es cuestión de teólogos sin oficio que pensaron en inventar. No, realmente esto es muy bíblico. Ahora, pero ¿por qué los discípulos debemos discipular a otros discípulos? ¿Por qué debemos discipular a las personas? Pues es sencillo, porque realmente el bautismo en agua ratifica la decisión que ha tomado la persona en cuanto a reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y permitir que el Señor Jesucristo, a partir de ahora y en adelante, pues esté tomando el señorío, la soberanía sobre sus vidas. En tal manera de que eso es de lo que se trata. Ahora, ese acto es una identificación también con la muerte al pecado, pero también para el nacimiento a un nuevo estilo de vida, una resurrección. Eso es lo que significa el bautismo en agua. Y esto es un acto público evidente, mediante el cual pues la persona que está dando este paso de fe, este paso de obediencia, pues lo que está diciendo también, en alguna manera, aquellas personas que son testigos de ese momento, de ese evento significativo en su vida, lo que está diciendo es, hey, miren, yo también entro a formar parte de esta familia, yo también soy un hijo de Dios, pueden contar conmigo. Realmente yo estoy dispuesto a caminar con ustedes, a crecer con ustedes y a vivir la vida que corresponde a un discípulo de Jesucristo. Qué bueno que realmente es poder ratificar con nuestras palabras
que ahora somos parte de la mejor familia del universo, de la familia espiritual de Dios. Y pues por supuesto sí, esto implica pues un cambio de vida y realmente es interesante porque esa transformación la viene realizando el Señor mismo por su Espíritu Santo en la vida nuestra. Nos da una convicción que cosas que nos parecían a nosotros que no tenían nada de malo y demás, como que ya el Señor nos está diciendo y así como está escrito en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues yo creo que es suficientemente claro. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Y sigue diciendo en el versículo 3, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos a una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Entonces sí, claro, debemos hacer discípulos, debemos bautizarlos, pero una tercera instrucción también muy clara que nos está dando es que nosotros debemos también enseñarles todas las cosas que hemos aprendido, que se nos ha mandado a hacer. Debemos enseñarles a obedecer las instrucciones. Ahora, para enseñar, obviamente primero tenemos que aprender. Un seguidor de Jesús va a hacer lo que Jesús hacía. En medio de las adversidades propias de un mundo caído, pues estamos obedeciendo a enseñanzas, instrucciones del Señor, pero miren, esta obediencia realmente va a redundar en un beneficio grandísimo, y Él lo menciona: y yo estaré con vosotros para siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Y yo creo que eso es muy gratificante, muy satisfactorio, y sentir ese respaldo. ¿Y de qué manera, nos podríamos preguntar, es que está Dios con nosotros? ¿Cómo está Dios entre nosotros? ¿Cuál es esa evidencia? Pues bueno, sabemos que en aquellos primeros días pues, los discípulos veían al Señor cara a cara e inclusive escuchaban audiblemente sus enseñanzas, tenían la oportunidad de tocarlo, de comer con Él y demás. Pero una vez que el Señor ascendió a los cielos, pues lo que Él les dejó fue el Espíritu Santo de Dios, a través del cual nosotros, igual que ellos, podemos tener esa comunión íntima, cercana, igualmente con Dios. Ahora, pues todas estas cosas es muy necesario que nosotros las tengamos en cuenta. Yo quisiera de pronto decirles que en medio de las adversidades que como seres humanos nosotros podamos sufrir, y de hecho creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones complicadas, complejas y bien difíciles, esa promesa del Señor de estar con nosotros es una realidad. Y quiero colocar como ilustración a otro país, no China ahora, pero quiero hablar un poquitico de Nigeria. Porque Nigeria es un país en el cual puse mis ojos hace algún tiempo. En la sola región de Maiduguri, Boko Haram, que es un movimiento terrorista, dejó en poco tiempo a 5.000 mujeres viudas y 15.000 huérfanos. Y pues todo esto por esos ataques terroristas básicamente en contra de aquellos que profesamos fe en Jesucristo. Y pues hace apenas un año larguito, sabemos que en una calle, en una ciudad allí de Nigeria, pues fueron asesinadas 10 personas por su fe. Y pues delante de todo el mundo nadie pudo hacer nada. Y es más, cuando la iglesia en alguna manera pidió ayuda internacional, pues hubo una negativa, más bien una ignorancia con respecto de esto. Y pues a la verdad, yo he visto que hay creyentes, hay cristianos, que pues piensan que como pues, la batalla, la guerra es no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Entonces no vale la pena ni siquiera poner denuncias. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Sino sencillamente ayuno, oración y demás. Otros, por el contrario, piensan que bueno, si todas las instituciones han sido establecidas por Dios, pues es bueno acudir a esas instituciones y pues tratar de que Derechos Humanos o quien sea, pues haga algo en favor de estas personas que han sido maltratadas. Ahora bien, yo tuve el privilegio, diríamos, como miembro del Concilio Global Cuadrangular, de conocer al líder nacional de la iglesia en Nigeria. Y juntamente con él y con otra persona que mencioné anteriormente, que es Ihsan Özbek, de Turquía, hicimos un equipo que tenía que ver con una actividad misionera. Y yo pude realmente aprender mucho de estos siervos de Dios, personas que han pasado por experiencias maravillosas y que pues a la verdad comparten con mucha, diríamos,
facilidad, experiencias sobrenaturales que ellos están viven y aún están viviendo. Y pues vale la pena decir que en medio de toda esa persecución, las manifestaciones, los milagros, las cosas sobrenaturales, pues se vuelven cotidianas. Y saben, la conversión de multitudes es algo que llama mi atención tremendamente en Nigeria, como hablábamos, y hay un video que quiero compartir con ustedes, porque es un video en el cual en menos de una década, de los años 2000 al 2009, 55 millones de personas entregaron su vida a Jesucristo. Veamos este video. Luego de 9 años de ausencia forzada de Nigeria, el Señor abrió las puertas de nuevo para las cruzadas evangelísticas de Cristo para todas las naciones a finales de 1999. Una ola asombrosa de salvaciones le siguió. Lo que estás a punto de ver es glorioso e histórico. Jos, Nigeria, se registró un total de 1.276.840 tarjetas de decisión. Tonight I will pray for you. Esta noche oraré por ustedes. You will be set free from the yoke of fear forever. Y serán libres del yugo del temor para siempre. Today is your day of salvation. Hoy es tu día de salvación. Now is your time of salvation. Ahora es tu tiempo de This salvación. week is your week of salvation. Esta semana es tu semana de salvación. Si lo crees esta noche, grita aleluya. Gloria a Dios. Se registraron un total de 1.403.640 tarjetas de decisión. Se registraron un total de 1.936.881 tarjetas de decisión. Puede que esta noche hayas venido en tu momento más débil, pero te irás a casa como un conquistador con Jesús dentro de ti. Akure, Nigeria, se registró un total de 1.859.503 tarjetas de decisión. Colgado de la cruz, amigos míos, Él tomó el castigo por sus pecados y por mis pecados. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Demos gloria al poder del nombre de Jesús. Vamos adelante, levantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ado, Ekiti, Nigeria, registró un total de 1.634.431 tarjetas de decisión. If you know your life is full of sin and you want the blood of Jesus to wash you inside, that is my first prayer. Then I want to pray for and with you now. Si sabes que tu vida está llena de pecado y quieres que la sangre de Cristo te lave por dentro, esa es mi primera oración. Quiero orar contigo y por ti ahora. Yo escucho el llamado del Rey. Yo respondo a ello. This moment I open my heart's door for you. En este momento abro mi corazón para ti. Tonight, Lord Jesus, Esta noche, Señor Jesús, I surrender my yo life to rindo you. mi vida a ti.
There is power in the blood of Jesus. Hay poder en la sangre de Jesús. ¡Qué maravilloso Jesús! Él está vivo. Y porque Él está vivo, todos nosotros podemos vivir. Y nosotros podemos tener vida eterna aquí esta noche. 55 millones de almas salvadas del 2000 al 2009. Yo rindo todo a Jesús. Hermanos, sin duda que nosotros estamos pasando por tiempos peligrosos, pero en todos estos días se nos van a presentar múltiples oportunidades de cumplir nuestra gran comisión y lo podemos hacer de diferentes maneras. Déjenme seguir hablando un poquitico de Nigeria. En el año 2014, cuando la epidemia, el virus del ébola, llegó a esa región del mundo, llegó básicamente a la región o a la ciudad de Lagos, una ciudad de 21 millones de habitantes. En aquel entonces, pues la situación del país estaba en una economía pues bastante difícil, podríamos decir, y la primera persona que llegó allí infectada era un diplomático nacido en Liberia. Este hombre pues fue prácticamente llevado desde el avión hasta el hospital y en ese lugar pues allí fue primeramente atendido y claro, pues se podía presagiar de que era una situación suficientemente grave y a la verdad que tendríamos nosotros que decir que la reacción de la directora médica y de los médicos que atendieron el caso pues fue bastante oportuna, porque lo que hicieron inmediatamente fue confinarse y declarar como que una cuarentena pero esto realmente desató porque pues este hombre no era precisamente una perita en dulce, era una persona pues bastante, diríamos nosotros, soberbia, imponente, y pues prácticamente creó un conflicto diplomático. Y entonces sobre esta directora médica y sobre todo el hospital pues vino una enorme presión, pero se mantuvieron firmes en su posición y afortunadamente así lo hicieron, porque pues realmente al final de toda esta crisis, si nosotros podríamos pues entender de que realmente ni el hospital, ni la ciudad, ni el país estaban preparados para manejar una situación tan grave como la que se presentó. Sin embargo, al final de toda esta historia, pues solamente murieron 4 personas, la directora del hospital y parte del cuerpo médico. Realmente fue algo que a la postre declararon a estas personas como héroes de la patria. Y vale la pena decir, hermanos, que era un hospital cristiano evangélico y que pues el cuerpo médico también lo es en ese lugar. Realmente ellos en alguna manera pudieron entender la responsabilidad que tenían e invirtieron los pocos días que pudieron tener en su vida de la mejor manera que pudieron. Ellos hicieron las cosas bien. Ahora, hermanos, regresando a los tiempos de la persecución de los primeros cristianos y demás, pues nosotros deberíamos de decir, hermanos, que esto fue también terrible para ellos. Ellos tuvieron que sufrir mucho porque habían presiones de todo lado. Realmente nosotros sabemos que no solamente los religiosos fariseos estaban contra ellos, eran la oposición. También debemos recordar que en el Imperio Romano pues ellos fueron víctimas también, no solamente de persecución, sino de todo lo que conlleva. Y esto no fue unos poquitos días, en realidad esto se presentó durante la época de Nerón, pero también de Domiciano y Trajano, emperadores del imperio. Ahora, en aquellos días, hermanos, predicar, hacer discípulos, esto era una razón suficiente, no solamente para ser perseguido, perder todas las propiedades, ser encarcelado, torturado y llevado a la muerte de las peores maneras que nos podamos imaginar. Y yo pensaría, ¿no?, de que como en China también, en aquella época pues había muchos creyentes, pero pues tenían que serlo a escondidas porque pues no había otra manera de serlo. Y hermanos, quizás nos instalamos aquí y nos damos cuenta de que en 20 siglos las cosas no es que hayan cambiado mucho. En realidad, cuando nosotros miramos un poco en el mapamundi, vamos a encontrar que lugares como Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Irak, China y muchos otros lugares realmente son lugares en donde es peligrosísimo ser cristiano.
eso puede costar la vida. De hecho, pues aun cuando las leyes de alguna manera permiten que los extranjeros se reúnan, en ninguna manera pueden compartir su fe con los locales, porque esto realmente puede llevar a la muerte. Entonces sabemos que la cosa es verdaderamente seria. La iglesia hoy por hoy tiene muy diferentes conceptos sobre aquello del evangelismo. De hecho, hay creyentes cristianos que piensan que el compartir el evangelio con personas de otra cultura en alguna manera es pisar o pisotear su dignidad, que eso en alguna manera es un caso de abuso espiritual, que no deberíamos de hacer ese tipo de cosas, que deberíamos de abstenernos y respetar la ideología, la filosofía o la cultura de otros. Y pues hermanos, créanme que delante de eso, yo la verdad que un tanto sorprendido, hermanos, porque en Hechos capítulo 4, muy claro las palabras de Pedro y Juan en su momento, realmente nosotros somos llamados a servir al Señor antes que a los hombres, y estas instrucciones son del Señor Jesucristo mismo. Entonces no tenemos por qué avergonzarnos de lo que queremos hacer. Nosotros debemos impactar al mundo, y para hacerlo pues obviamente y particularmente con aquellos que no tienen la posibilidad de conocer nada del Señor Jesucristo, en muchas ocasiones personas de otra cultura lo que necesitan ver es un testimonio de personas que hacen diferencia, de personas que son amorosas, que tienen valores, que tienen principios, y luego pues obviamente vamos a tener la oportunidad de compartir con estas personas el por qué somos así. Porque pues recuerden, la gloria no es nuestra, la gloria es de aquel que tocó nuestras vidas para transformarla y que nos ha convertido en criaturas diferentes. Es por él que realmente nosotros hoy seríamos buenas personas. Ahora, yo hermanos, pues la verdad no he tenido la oportunidad de vivir como tal en otros países. Siempre he vivido aquí en Colombia, pero sí he tenido la oportunidad de visitar algunos lugares y de compartir con hermanos de otros sitios, y ha sido experiencias muy enriquecedoras de las cuales he aprendido bastantes cosas. De pronto, para compartirles una anécdota, porque sí quiero decirles, hermanos, que cuando uno es obediente y sirve al Señor, realmente vienen muchas satisfacciones que uno no podría experimentar de otra manera en su vida. Recuerdo la ocasión en la cual estuvimos en la selva peruana, pues estuvimos en Iquitos, pero allí en Iquitos salimos para otra población que se llama 5 de Junio, realmente es una aldea que queda pues a una cierta distancia, y de hecho pues la única manera de llegar allí es en moto, no hay manera de llegar de otra forma, porque pues no hay carretera, pero también incluso la moto tampoco puede llegar hasta el final, sino que toca dejarla prácticamente abandonada, y sigue uno a pie otra buena parte del trayecto y hasta que logra llegar al sitio. Pero ¿cuál fue el punto? Lo que quiero compartir con ustedes es que en algún momento, pues como había demasiado barro, había llovido, había empezado como una época de lluvia, entonces pues nos caímos con tan mala suerte de que yo pues en medio de la embarrada y el totazo lo que quise fue pues ayudar a levantar la moto a Félix, que era el pastor de Iquitos y que me había llevado, y entonces tomo del exhausto la moto, pues imagínense la quemada tan bárbara que me pegué en la mano, ¿sí? Y bueno, dejamos la moto, seguí a pie, y en esa caminata de pronto me vi sorprendido yo por un enjambre de avispas que se me vinieron encima y me han pegado pues la que picada, no, pues terrible. Y en medio de toda esta picada, pues yo traté de sacudirlas con tan mala suerte también que le pegué a las gafas y las gafas salieron a volar. En tal manera en que pues no solamente picado sino ciego en ese momento, y pues yo no veo muy bien sin gafas, de tal manera en que eso fue pues todo un drama. Afortunadamente pues Félix me ubicó las gafas, me las entregó y demás. Como quiera que sea, llegamos al sitio, llegamos a esa aldea. Me pareció interesante el lugar porque pues las casas las edifican sobre unas estacas, sí, porque después entendí, llueve, hay épocas de lluvia en donde todo queda cubierto, y entonces el medio de locomoción son las canoas, es la manera en cómo se desplazan de un lado a otro. Allí pues en la choza más grande, pues sabían de que íbamos a hacer esa visita, entonces nos atendieron la verdad muy bien, la gente súper especial, súper amorosa, pasamos realmente un día espectacular. Con almuerzo incluido, claro. Y bueno, al regreso yo quiero decirles, hermanos, sí, claro, venía con, y saben, a la venida yo estaba pensando mucho en el apóstol Pablo. Yo me identifiqué con el apóstol Pablo por 3 razones. Pues la primera de ellos, ya tenía en mi carne
la marca del Evangelio, ¿verdad? Ya me había pegado una quemada y ahí tenía yo una garantía, verás, de que sí, de que yo había estado por allá, pero también, hermanos, todavía tenía las abejas ahí metidas en las ponzoñas esas, y pues para acabar de ajustar sabía también lo que es padecer una enfermedad de ojos, que posiblemente fue una cosa que Pablo tuvo. En tal manera, hermanos, de que sí, de alguna manera, pues físicamente maltratado, pero espiritualmente en las nubes, hermanos, con una satisfacción tremenda. Y yo creo que esa es la satisfacción que se tiene, hermanos, cuando nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con otras personas, cuando tenemos la oportunidad de hacer discípulos de otras personas a quienes Dios ama entrañablemente y para quienes nosotros somos indudablemente una bendición que Dios pone en sus vidas. Entonces yo creo que eso realmente hace una gran diferencia. Hermanos, Jesús nos dijo que no deberíamos de temer ninguna cosa aquí en este mundo, pero más bien de quien deberíamos temer es de Él, porque Él sí puede enviar nuestra alma al infierno si fuera necesario. Hermanos, hay que decir que hay una crisis, hay una virosis realmente que es fatal, que es mortal, y tiene que ver más bien con el pecado. Es el pecado, hermanos, lo que nosotros quizás albergamos por muchos años en nuestra vida, y cuando nos percatamos a veces de que estamos realmente gravemente enfermos, que no solo somos portadores, sino que estamos contagiando fácilmente a otras personas, a quienes se acercan a nosotros, quizás tengamos la oportunidad entonces de reflexionar lo que estamos haciendo. Hermanos, la humanidad está muriendo, y está muriendo para siempre, en gran manera por causa del pecado. Y este es el peor cáncer, la peor virosis que nosotros podamos imaginar, hermanos. Esto es peor que cualquier SIDA, ébola o coronavirus, que es lo que está de moda, hermanos. Esto es peor que cualquiera de estas cosas. Ahora, que los muertos, los contagiados por estas enfermedades, hermanos, no son solamente números en una estadística. Realmente son seres humanos que han perdido la vida, hermanos. Y nosotros, en alguna manera, estamos llamados a hacer la diferencia entre la vida y la muerte espiritual de estas personas. Somos nosotros quienes estamos llamados a eso, porque sabemos que si no tienen a Cristo en su corazón, en su vida, pues están condenados a una eterna perdición. Hermanos, ese temor con el que a veces enfrentamos el virus del pecado que infecta al mundo con su incredulidad va a condenar a la muerte eterna a mucha gente, y nosotros podemos y debemos hacer una diferencia. Quizás, como esas autoridades chinas que estaba mencionando, seamos de aquellos que, o hayamos sido como Pablo en su momento también, algunos de los que nos hayamos opuesto al Evangelio mismo. Quizás nosotros hemos sido, pues no sé, una iglesia negligente, o personalmente hemos sido negligentes. No nos hemos digamos, dolido por realmente la situación que otras personas están viviendo sin Cristo. Y yo creo que esto es algo que tiene que cambiar. Yo creo que Dios lo que espera y quiere de nosotros es que nosotros seamos más bien como aquellos de la iglesia subterránea en China, hermanos. Es increíble, cuando vino la revolución comunista, pues prácticamente fueron acabadas las iglesias, las Biblias y demás, pero después, cuando se percataron de lo que había sucedido, hermanos, había 70 millones de cristianos en China. Y esto realmente está hablando de números, de personas que fueron tocadas. Y nosotros podemos ser como una iglesia subterránea, una iglesia que, aun cuando hoy tenemos todas las libertades, deberíamos de aprovecharlas, hermanos, para poder llevar a las personas al conocimiento de la verdad. Podemos ser también, hermanos, quizás como aquellos miembros de ese cuerpo médico allí en Lagos, la ciudad de Nigeria, hermanos, en donde estemos nosotros dispuestos a asumir responsabilidades, quizás a arriesgar nuestra vida por ser en alguna manera canalizadores de la bendición de Dios para las personas. Quizás tengamos que tomar decisiones que sean radicales, pero hermanos, qué bueno poder pensar en la misma manera en como Jesús lo hizo, quien vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ojalá que nosotros también podamos imitarle en cuanto a esto. Hermanos, cuando se habla del fin del mundo, pues realmente uno puede notar que, independientemente de lo que algunos creyentes piensen, que sí, que esto ya estamos en los últimos tiempos, etcétera, etcétera, pues puede que tengamos o no, o compartamos o no esas mismas ideas, pero el punto es que hay dos cosas que sí debemos tener bien presentes, lo que la Biblia dice. En primer lugar, de que el día y la hora nadie lo sabe,
sí. Pero en segundo lugar, lo que Jesús mismo dijo, que debemos estar siempre preparados. Esas últimas parábolas de Jesús, realmente lo que estaban hablando era de eso. Esa parábola de los siervos malvados, de las 10 vírgenes o de las vírgenes necias y las sensatas. Esas parábolas, la de los talentos, realmente lo que nos están hablando es de eso. Debemos estar listos, preparados, porque en cualquier momento, hermanos, puede ocurrir el final. Ahora, debemos también entender, hermanos, porque yo siento que demasiadas personas, pues de pronto tenemos un temor irracional hacia la muerte, cuando en realidad, hermanos, pues la muerte es algo que naturalmente va a suceder en la vida de todas las personas. Y pues a no ser que el Señor Jesucristo venga antes, pues todos nosotros tenemos que pasar, que vivir esta experiencia. Y realmente, en tanto que esto sucede, pues, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Sí? Porque, hermanos, el final va a llegar. El final va a llegar, sea que Él venga o que nosotros vayamos. El final va a llegar a cada uno de nosotros. Pero realmente, ¿cómo podemos invertir mejor nuestra vida mientras eso ocurre? Y pues yo creo que Jesús nos está dando aquí las instrucciones de lo que mejor podemos hacer en tanto que esto realmente ocurre. Hermanos, en esta semana, lo que va corrido esta semana, pues 3 personas que fueron nuestras ovejas han perdido la vida y hay una cuarta que está en una situación también muy precaria. Y pues realmente nos damos cuenta de la fragilidad de la vida y lo fácil realmente que es para todos que también lleguemos al final de nuestros días. Pero esto me lleva a mí a reflexionar, porque lo que yo veo es que hay preguntas que la gente se sigue haciendo, y esas preguntas tienen que ver con que si realmente nos volveremos a ver en la eternidad. ¿Será que yo sí voy a ir al cielo? Y a veces, inclusive hasta personas que asisten a las iglesias tienen duda con respecto de esto. Si el regalo de la salvación es algo que van a poder disfrutar. Y para poder responder a esta pregunta, yo tendría que hacerlo con 2 preguntas. Y la primera es, ¿tú eres un discípulo de Cristo? Y si no es así, ¿querría hacerlo? Porque esto es lo más importante. La decisión más importante que podamos tomar sobre la tierra es esa. Si no has tomado esa decisión, yo te quiero invitar a que en un momento lo hagas, y lo hagas conmigo, en una oración, uniéndote a mí, en una oración que diga: Padre Celestial, yo te doy muchas gracias porque tú me amas, porque en la persona de Jesús viniste al mundo a entregar tu vida a cambio de la mía. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que tú dirijas mis pasos desde hoy y en adelante por el resto de mis días. Es posible, hermanos, que aquí hay personas, yo creo la gran mayoría, pues ya hicieron esta decisión en el pasado, pero también quiero decirles algo, y es que en ningún momento nosotros debemos avergonzarnos de ser cristianos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, siempre recordando que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y qué importante es que nosotros estemos alimentando nuestra vida espiritual, creciendo espiritualmente, y para ello pues tengamos tiempos con el Señor, tiempos de involucrarnos en su palabra, de estar orando permanentemente con Él, ojalá a diario, que podamos estar congregándonos y pues por supuesto también compartiendo las buenas cosas que suceden en nuestra vida por la obra del Señor. Ahora, si eres parte de estas personas que hace rato están llegando a la iglesia, hacen parte de la iglesia, pues yo también tendría una inquietud compartirte. Y la verdad es que en este año que se nos plantea un reto, un desafío de tener un evangelismo, un discipulado relacional, ¿realmente estás también dispuesto a experimentar, a vivir ese reto con las satisfacciones propias de quienes lo asumen? Pero muy importante, hermano. Seguramente vas a tener que salir de esa comodidad que pues, es bastante agradable. Quizás de algunas cosas que hoy hacen parte de tu vida que te rodean, pero hermanos, de lo que se trata es no solamente de hacer cosas buenas, se trata de hacer las mejores cosas. Ahora bien, ¿estarías dispuesto a adoptar un estilo de vida que de alguna manera te permita aprovechar cada oportunidad que Dios te dé para compartir tu fe y para ser los discípulos de Cristo que Él desea que nosotros hagamos? Y en tercer lugar, si vas a aprovechar el tiempo discipulando, ya tienes en tu mente 1 o 2 personas a quienes quieres alcanzar
y a quienes querrías compartir parte de tu tiempo para edificarles en el Señor. Porque si no es así, obviamente vas a tener que orar y que Dios te muestre en quién podrías invertir parte de tu vida. Entonces, hermanos, con esas premisas en nuestra mente, yo les quiero invitar a que terminemos en oración. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido la posibilidad de estar reunidos así en esta manera virtual, pero que Dios es igualmente válida porque tú también por estos medios de comunicación hablas a nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Señor, hoy te pedimos que pongas tú, Señor, en nuestra mente y corazón a aquellas personas en quienes quieres que nosotros, Señor, estemos invirtiendo nuestro tiempo, Padre, en nuestra vida, nuestros recursos, Padre, para también, Señor, edificarles y que, Señor, podamos ser hallados como discípulos dispuestos, hombres y mujeres fieles, que estamos también, Señor, en esto de enseñar también a otros, de lo que tú nos has dado, Señor, que nosotros también podamos generosamente dar. Dios, ayúdanos a cumplir con ese propósito y que este año, este próximo año, Señor, 2022, sea un año lleno, Señor, de tu presencia, de tu gracia y tu poder, para que podamos, Señor, alcanzar el cumplimiento de esa visión, Señor, que tú nos has traído, Padre. Sabemos que con tu ayuda esto va a ser plenamente posible, Señor, por tu obra preciosa en nuestras vidas, por tu obra maravillosa a través de ellas. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por tenernos con bien, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Señor continúe bendiciendo a los hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad.